Y en otro tema, el Ministerio de Justicia ingresó al Congreso un proyecto de ley para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por la ley de drogas. A quienes se aplique la medida no podrán retornar al país en un plazo de 10 años. Vamos a analizar la propuesta y, por supuesto, otros temas, de este ámbito junto a Gabriela Hilliger, jefa de incidencia jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por el espacio un poco para conversar sobre este y otros temas relativos a migración. Gracias por este diálogo. Y lo primero que le quiero preguntar, la semana pasada el presidente Gabriel Boric, en una gira por el norte de nuestro país, endureció el discurso, creo, señalando que quienes estén de manera irregular en nuestro país y no regularicen sus papeles, sus documentos, se van de Chile. ¿Qué le parece a usted esa expresión, lo que señaló la semana pasada el presidente Gabriel Boric? Yo diría que en primer lugar quisiera valorizar esta idea de que la regularización es un tema importante, es un tema fundamental, porque es importante que desde Chile sepamos quiénes son las familias migrantes que se integran a nuestro país, tengamos información con respecto a ello, y ese es un objetivo relevante que cuando no se fomenta la migración regular, en el fondo es imposible satisfacer. Ahora, sería importante que la conversación avanzara no solamente en esta idea que indica el presidente, en dos cosas, en cuáles van a ser mecanismos concretos, y en ese sentido es urgente que la política nacional de migraciones avance, y por otro lado, el CEBAN, en el fondo, se contradice un poco con esta idea de que ojalá podamos propender a una regularización en cumplimiento también de los principios que tiene nuestra ley, que es la migración ordenada y regular, que también se recogen en instrumentos internacionales que como Chile queremos ratificar o que nos vinculan. Ya, o sea, en ese sentido usted señala que no hay claridad de acuerdo a cómo se van a regularizar, quienes estén de manera irregular acá en nuestro país. El proceso, el mecanismo que se debería realizar en ese sentido, ¿no? O sea, hay ciertos mecanismos que existen, pero claramente hay ciertos nudos críticos con respecto a personas que en este momento no tienen ninguna opción de regularización, aun cuando tengan la intención. Y que tienen condiciones de arraigo, que tienen niños y niñas que están creciendo, que son chilenos. Entonces, frente a todas esas dudas con respecto a ese grupo de población que, teniendo la intención de regularizarse, no tiene ciertos mecanismos concretos para hacerlo, sería bueno continuar esta conversación. Desde el gobierno y desde las distintas, en el fondo, desde la sociedad civil y desde varios lugares. Claro. Bueno, este tema migratorio surge, y también este discurso, en medio de una situación de inseguridad que se ha vivido acá en nuestro país. ¿Usted cree que el tema migratorio trasciende el tema de la seguridad? Te agradezco mucho la pregunta porque creo que es fundamental. Yo creo que el tema seguridad nos preocupa a todos los habitantes de Chile, sean personas nacionales y extranjeras. Claro. Y así como las personas que cometen delitos, hay de chilenas y extranjeras. Entonces, creo que es importante escindir un poco la conversación, porque si no se reduce el tema migratorio exclusivamente a eso. Y con la nueva institucionalidad y con la nueva ley, también tenemos una discusión que se ha ido invisibilizando en el debate público, que es el de la integración y la inclusión. Y es el hecho también que muchas familias que han llegado a Chile vienen buscando condiciones de seguridad para sus hijos e hijas, escapando de contextos de mucha violencia en nuestra región. Entonces, creo fundamental que está bien, tenemos que hablar de seguridad, pero el tema migratorio no es exclusivamente vinculado al tema de seguridad, es mucho más amplio, y el tema de seguridad también es una urgencia para las familias migrantes. ¿Y cuál cree usted que existe como percepción en la ciudadanía, en la comunidad a propósito de eso? La percepción en la población local. Sí, exacto, que puede hacer esa separación, que puede de alguna manera concordar con lo que usted señala en el sentido de que esto trasciende la seguridad del tema migratorio. Sí, yo creo que ahí tenemos una deuda como sociedad, porque en el fondo si de lo único que hablamos es de migración y seguridad, por supuesto que la sociedad chilena es inevitable que tenga esta percepción de que son un solo tema. Claro. Yo creo que ahí tenemos todos un deber, la sociedad civil, como nosotros como Servicio Jesuita Migrante, el gobierno, los medios de comunicación, las familias en sus casas, un deber de ampliar esa conversación a partir también de la experiencia cotidiana, porque las personas tienen una experiencia cotidiana de la migración que es mucho más allá del tema de la seguridad. Tienen las personas con las que trabajan, tienen personas en sus propias familias que han migrado hacia otros países, pero definitivamente, efectivamente, hoy día hay un problema de percepción y la conversación yo diría que está un poco incompleta.
Yo creo que de alguna manera, teniendo en cuenta lo que usted señala, ¿no? Las últimas dos respuestas, de entender finalmente el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Con este proceso migratorio, ¿no? En un contexto, digo, de crisis humanitaria, a propósito de quienes han llegado en el último tiempo a nuestro país, con gran cantidad, por ejemplo, de venezolanos, de haitianos, entender el contexto que ellos están viviendo también, ¿no? Por supuesto, y ahora, eso no implica que también hay que entender el contexto de lo que está sucediendo a nivel regional, de la crisis humanitaria, y también entender el contexto de lo que sienten las sociedades, en el fondo, que han sido las receptoras principalmente de este flujo migratorio, y me refiero en el fondo a las regiones del norte limítrofe, que necesitan de la gestión, y yo creo que por ahí también puede ir un ejercicio de revisión y evaluación de si como sociedad hemos hecho todo para apoyar aquellos lugares a los que les ha tocado de una manera distinta tener que recibir estos flujos migratorios, darles el apoyo para que también ellos en el fondo no reciban todo el impacto y esto se haga de manera solidaria a lo largo de todo el país con respecto a todos los actores relevantes en el fondo. Claro. Entonces, empatizando con esas dos cosas, creo que por lo mismo tenemos que darle más relevancia a las políticas de integración e inclusión que tengan que ver no solo con la discusión de temas de seguridad, sino con temas de vivienda, de salud, de educación, para que haya una integración armónica entre la población local receptora y los flujos migratorios que llegan. Por supuesto que va a haber una lista de seguridad que se tiene que hablar, es un tema que nos importa a todos y a todas mucho, pero la conversación tiene que ser más amplia que eso. De acuerdo a la experiencia que tienen ahí ustedes en el Servicio Jesuita Migrantes, porque muchas veces uno escucha, ¿no? Se transforma de repente hasta en mito, que quienes están de manera irregular acá en nuestro país no quieren regularizarse por temor a que finalmente sean expulsados. Por otro lado dicen, no, en realidad es gente que en rigor quiere ser parte de esta comunidad y que quiere regularizar su documentación. Sí, tiene una muy buena intuición, Gustavo. Efectivamente, las familias, porque nosotros mayoritariamente trabajamos con muchos grupos familiares, donde principalmente la motivación ha tenido que ver, a partir de crisis humanitaria, en la búsqueda de un mejor futuro para hijos e hijas. Y ahí yo siento que es algo con lo que es muy difícil no empatizar. Y todos vienen buscando, de hecho, una situación que está también preocupante es que muchas personas migrantes que llegan al país quieren empezar su proceso de declaración voluntaria de ingreso clandestino, que es lo que coloquialmente se entiende como autodenuncia, ¿Ya? y los tiempos de espera, hay personas que llevan más de 600 días esperando poder realizar y concretar el trámite. Entonces, y eso es que el migrante, y eso es una cultura muy propia del migrante que viene a Chile. En otros países la gente no tiene ganas de dar su información y vive en el fondo, pero aquí los migrantes están tratando de decir, ok, ingresé de esta manera, decir la infracción que hicieron, y no tienen modo de hacerlo porque en el fondo los tiempos de espera están muy largos. Yo creo que ahí efectivamente también tiene que haber un proceso de revisión de si estamos poniendo todos los recursos necesarios para poder abordar el fenómeno migratorio desde todas las aristas posibles. Pero yo sí creo que hay que desmitificar esto de que las personas no tienen ganas de regularizarse porque es todo lo contrario, lo quieren hacer. Y yo creo que en materia de política migratoria, comparadamente de la evidencia que hay, los sistemas que mejor funcionan son los flexibles, porque al final los proyectos de vida están abiertos. Una persona puede querer venir, desarrollar un proyecto, pero después a lo mejor volver a su país de origen o dirigirse a otro destino. Y cuando hay sistemas más flexibles, permiten recoger eso. Pero cuando los sistemas son más rígidos, las personas quedan atrapadas en los países en los que migran, porque temen que si salen no pueden volver a ingresar o no pueden ir a otro lado. Entonces, como vinculamos mucho los temas al miedo, finalmente terminamos con sistemas muy rígidos que no recogen que finalmente el fenómeno migratorio es un fenómeno humano y que tal como la vida tiene cambios, y esos cambios de trayectoria debieran recogerse en el sistema legal que permite dar visado y que permite a lo mejor que la gente a lo mejor evalúe si puede estar o no. Pero es importante contar con la información de nuestros vecinos y vecinas que vienen a vivir al territorio. Y en eso yo creo que hay mucha voluntad de la población migrante y nosotros como sociedad tenemos una deuda de cómo recoger esa voluntad y dar los mecanismos eficientes y diligentes para que así se haga. Pero de acuerdo a eso, ¿no? ¿Se han implementado de manera adecuada, correcta, los instrumentos políticos diplomáticos en ese sentido? Yo veo que han habido diálogos. Yo siento que lo que pasa es que hay ciertos países en los que, por ejemplo, trabajar con los consulados se hace muy complejo, obtener documentación de las personas. Yo creo que ahí a lo mejor se pueden hacer mayores esfuerzos. Yo sí creo que hay una intención de hacer una conversación más regional. Ahora hay que tomar pasos concretos de cómo conversamos regionalmente acerca de migración, porque mal que mal dentro de nuestra región los flujos migratorios son internos, o sea, son
personas de Latinoamérica que migran dentro de nuestros países. Entonces, sí, yo creo que hay que dar más pasos concretos y seguir esas conversaciones y dar señales concretas de parte de las autoridades cómo vamos, en el fondo, a plasmar estos acuerdos bilaterales, multilaterales, y también cómo ayudar a los países a salir adelante, porque yo creo que también a veces falta en esta conversación decir que las personas también debieran tener derecho a poder vivir en sus países de origen. Entonces, ¿cómo también hablar de eso y ayudar en el fondo a estas crisis a que puedan solucionarse o avanzar? Claro. ¿Y se puede tener un registro de las personas que están de manera irregular acá en nuestro país? Yo creo que sí, y entiendo que hay una voluntad desde la nueva institucionalidad de hacerlo. Yo creo que tiene que haber una claridad de qué se va a hacer con esa información, y por eso yo creo que también es urgente que la política nacional migratoria avance. Sé que hubo unas primeras sesiones y sería bueno dar señales públicas a la ciudadanía y a los habitantes, en el fondo, en qué va esta conversación, cuáles son los plazos que se esperan para tener esa certeza. Muy bien. Gabriela Hilliger, jefa de Incidencia Jurídica del Servicio Jesuita de Migrantes, le queremos agradecer por este diálogo, por abordar, ¿no?, un tema tan relevante para nuestro país. Yo te quiero agradecer a ti, Gustavo, el espacio, y ojalá que se vayan repitiendo y que sigamos hablando de migración de una manera más amplia para construir un país más seguro para todos, en definitiva. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Que tengan una buena jornada. Chao. Chao.